Esa es la historia y ahí termina el experimento. Y ahora vámonos con el tema de José Agustín. Personaje que no usaba el apellido, ¿eh? José Agustín eran sus nombres. No usaba el Ramírez porque su padre así se llamaba. Entonces dije, yo soy distinto, no voy a ser el hijo de mi papá, yo voy a ser yo mismo. José Agustín fue uno de los primeros críticos del rock and roll en México, si no es que el primero. Escribió sobre el rock, sobre este género musical y otros. También tuvo, bueno, al hablar del rock, él publicó novelas donde se cita este género musical, la nueva música clásica, así le llamó a uno de sus libros, y la contracultura en México, entre otros varios. Pero también estudió José Agustín, estudió dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el famoso CUEC. En el cine mexicano participó como guionista, como director, como actor, adaptador, en fin, estas reflexiones nos obligan a consultar pues a dos grandes conocedores de estos ámbitos y conocedores del trabajo y el camino en vida de José Agustín, nuestro experto en cine todos los viernes. José Antonio Valdés Peña no se aguanta las ganas de entrarle al tema, y en la música otro grande, Luis Gerardo Salas. Usted lo ubica perfectamente si es de mi generación. Él es creador de Rock 101. ¿Me permites, José Adelante, Antonio? Pepe, por favor. Bienvenido, Luis Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos, pues ahora sí que entre cuadernos de cuadritos. Vamos platicando del rey del rock escrito. ¿Qué te parece? Cuadernos de doble raya, como le decíamos nosotros. Pues sí, Oye, un placer, muchas gracias, Pepe, mucho gusto a todos los que estamos platicando de esta personalidad que fue José Agustín. Y yo quiero comenzar con una anécdota. Cuando habla de la contracultura en México, José Agustín, hay una parte en la que en su libro menciona a Rock 101, ¿no? Y la menciona como una estación de radio transformadora y todo. Cuando lo menciona José Agustín, fue el momento en el que yo realmente dije, pues yo creo que sí hicimos algo importante porque lo está mencionando José Agustín. ¿Y por qué digo esto? Porque José Agustín fue un escritor fundamental para muchas generaciones, sobre todo para nosotros los baby boomers, que encontramos en su literatura la apertura que podría ser la transferencia de otros mercados o de otras culturas, como fue el caso de Kerouac en los Estados Unidos, de que podría ser el caso de una especie de Houellebecq, el actual escritor francés presente en aquel momento, porque José Agustín desafió las reglas de la literatura mexicana que estaba dominada por los viejos mamuts que se encargaban de hablar de la literatura desde un punto de vista político, que estaba rodeada de un obligatorio seguimiento de las normas ortográficas, gramaticales, etcétera. Y eso es una de las grandes aportaciones de José Agustín, romper con esa gramática, romper con esa estructura monótona y empezar a transformar el lenguaje de nuestra literatura para empezar a aceptar las nuevas culturas que estaban abarcando la Revolución de México, que fue interrumpida en 1968 por el movimiento de Tlatelolco. Tan es así que José Agustín termina en la cárcel y desde ahí comienza a escribir una nueva forma de rebeldía. Y yo creo que desde esa perspectiva, José Agustín es una persona que logra interpretar a las nuevas generaciones mexicanas, de las cuales yo me siento parte, esos baby boomers que en los 60 pensamos que podemos cambiar el mundo y que lo logra hacer acompañado de Parménides García Saldaña, de Gustavo Sáenz, y en esta que le llamaron la literatura de la onda, pero que José Agustín tiene una cualidad gigantesca y que es su trabajo literario, en donde no solamente es la narrativa lo que lo hace diferente, sino también la forma como escribe, en donde destruye muchas de las normativas de la Academia de la Real Academia de la Lengua Española, y entonces verdaderamente se convierte en un revolucionario del lenguaje. Por ejemplo, hay una novela que en lo personal me parece fundamental que se llama Ciudades Desiertas, en donde habla de esa violencia que consideramos los enamorados cuando empieza la revolución feminista de una mujer que se siente liberada y que quiere cambiar de aires
y entonces resulta que nos sentimos todos ofendidos. Ese tipo de conceptos Sí. son los que lo hacen gigante a José Agustín. Está también con Repito, nosotros, cuando habla está de la también contracultura en México, de Rock Luis 101 es Gerardo. más muy importante, pero una obra fundamental, Sí, tomando en cuenta lo que tú decías hace rato del rock and roll, es la nueva música clásica y que yo creo que es un libro especialmente importante también para entender en dónde parte su aportación hacia esto que llamamos el nuevo México cultural y del cual yo creo que él es un precursor. también te está saludando José Antonio Valdés Peña, él es el experto en cine, pero antes de agradecerte el estar esta noche acompañándonos, quiero preguntarte, ¿cuáles canciones de rock fueron traducidas por José Agustín? Yo me quedé con aquella de Fue en un café, eh. Fue en un café que en inglés es Under the Boardwalk, que era una de esas canciones clásicas que no tenía nada que ver con lo que pasaba en México. José Agustín, y yo, más que decirte cuáles fueron las canciones que tradujo, él fue parte de los que dieron impulso a los Teen Tops, a los Locos del Ritmo, para arriesgarse a hacer las traducciones que hicieron y que se convirtieron en canciones clásicas, ¿no? La Hiedra Venenosa, Hey Lupe, Lupita mi amor, que no tiene nada que ver con Hang on Soupy, y la aportación de José Agustín es el dejarle a la gente la posibilidad de liberarse de estos asuntos. Por ejemplo, José Agustín en aquel entonces en el rock and roll era parte del grupo, el entourage de Enrique Guzmán, de Angélica María, en donde inclusive él fue uno de las personas que tuvo la gracia en esta historia en los 60 de ser novio de Angélica María. No me digas que no hay nada más rock and rollero de los 60 en México que eso. Ciertamente, Luis Gerardo, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado unos minutos en esta evocación de este gran personaje al que recordamos vivito y coleando a pesar de que falleció. Que estés muy bien. Muchas gracias y solamente como último recuerdo para todas las nuevas generaciones, si creen que no conocen a José Agustín, que escuchen a Café Tacuba. Las batallas es parte de las historias narradas por él. Muchas gracias, Luis Gerardo, nos ilustras. Buenas noches. Luis Gerardo Salas, el creador de Rock 101, personaje, los que están detrás de los micrófonos y los éxitos, pero que domina el panorama, un hombre muy culto, por supuesto. Claro. Bienvenido, José Antonio. Gracias, háblanos de Pepe. José Agustín, el cineasta. Bueno, pues precisamente ya nos dio ahorita Luis Gerardo un contexto sensacional. Y bueno, pues vamos a hablar pues dónde se nota esa contracultura, esa rebeldía, ese carácter de José Agustín en el cine. Pues las coyunturas, Pepe. Carlos Velo, más la productora Angélica Ortiz, más Angélica María, más José Agustín, pues dan como resultado un clásico de 1968, 5 de chocolate y 1 de fresa, donde pues una chica, una novicia en un convento, se come unos hongos y esos hongos la convierten en una chava reventada llamada Brenda, que junto con un grupo de galanes donde está Juan Ferrara y Fernando Luján, entre ellos, pues se dedican a asaltar tiendas, algunas de estas tiendas muy famosas de los tecolotitos, donde pues precisamente cometen travesura y media. Pues una película muy inspirada en el mundo de los Beatles, del relajo juvenil, y bueno, pues Angélica María, mejor que nunca en una película de verdad clásica, dirigida por Carlos Velo y donde José Agustín fue guionista. Ahora vámonos a su labor como director. Carlos Vela, que era novio de la mamá. Exactamente, esposo de doña Angélica Ortiz, sí, productora de la película también. Y bueno, José Agustín en ese momento novio de Angélica María, entonces todo estaba perfectamente bien coordinado, Pepe. Ya sé quién eres, te he estado observando, pues es precisamente este José Agustín que viene de pasar una temporada en el CUEC, en la Escuela de Cine de la UNAM, entre la nueva ola francesa, el cine de autor y el relajo mexicano. Pues José Agustín crea una película inclasificable donde la música, el sexo, las drogas, el rock and roll se vuelven parte importante de una película donde pues otra vez repite Angélica María como la musa inspiradora. Fue el único
único largometraje que filmó como director José Agustín, porque después pues ya se entregará de cuerpo completo a la literatura. Vámonos a ahora el trabajo de él como escritor. El Apando, de Felipe Casals, pues es una película muy importante donde la ¿Él gran... adaptó el libro? Sí, exactamente. Revueltas, la gran José novela Revueltas. de Pepe Revueltas, esta novela que nos habla de estos presos de la cárcel de Lecumberri, pues enfrentados a la crueldad, a la droga y a la brutalidad del ser humano. Felipe Casals se interesó en que José Agustín, con ese carácter, con esa manera de entender la vida, fuera quien llevara la adaptación a cargo, y bueno, pues el resultado es verdaderamente estupendo. Es una de las grandes películas, no solo de los años 70, sino de todo el cine mexicano. Este mismo carácter de personajes que están en contra de la sociedad lo podemos ver también en Amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés, y en Ciudades Ciegos también, dos películas donde la parte urbana, la parte de personajes que están un poco a la deriva y que no quieren formar parte del sistema, por así decirlo, pues también está ahí presente. Y terminamos con, pues, Abolición de la propiedad y también Me estás matando, Susana. Adaptaciones de, por un lado, una obra de teatro, que es Abolición de la propiedad, dos personajes en un sótano, un hombre, una mujer, y toda una reflexión sobre el tema de la pareja. Y finalmente, Me estás matando, Susana, que es una adaptación de la novela que mencionaba Luis Gerardo, Ciudades desiertas, la historia de un hombre que de repente su pareja lo abandona, ella se va a los Estados Unidos, él va detrás de ella, y estas ciudades desiertas pues son esas ciudades estadounidenses que se quedan abandonadas cuando la empresa que era la fuente de trabajo se marcha, y entonces pues estos personajes que tienen que sí o no regresar, tienen sí o no que arreglar su parte emocional, pues les toca vivir esto en una tierra extraña. Gael García Bernal, una película dirigida por Roberto Snyder, padrísima. Me estás matando, Susana, pues es adaptación de Ciudades desiertas. Y bueno, pues hasta ahí, Pepe, con José Agustín en el cine. Te digo que está vivito y coleando. Y así seguirá. El rey del rock por escrito. Claro que sí. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Gracias Bonita a usted, noche. gracias a usted por acompañarnos.